Hay quienes quisieran borrar la revuelta popular de octubre de 2019, estigmatizándola como un hecho delictual y vandálico. Están los que desde la institucionalidad o la política tradicional pretenden dar vuelta a la página y dejar este momento histórico enterrado en el olvido. Por otra parte, hay otros que incluso niegan su participación en dicho acontecimiento. Sin embargo, negar, borrar o desligarse del vendaval de dignidad y esperanzas, de la enorme masividad de las manifestaciones de la rebelión, significa también olvidar a quienes fueron asesinados por agentes del Estado durante las manifestaciones. Negar y olvidar significa aceptar la ausencia de justicia y las causas sin condenas. Olvidar en esos casos, a su vez, es ignorar la violencia con la que el Estado es capaz de responder a la movilización social. Y hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura nos remontamos a un caso que nos sigue, a un caso que no debiéramos olvidar. Lo hemos tocado en este año múltiples veces en otros capítulos del podcast, que es la revuelta popular de 2019, el, el llamado 18 de octubre, el estallido social o estallido delictual según cierto sector político. Hoy conversamos con el licenciado en Historia, Dauno Totoro Navarro, autor de Así mataron en octubre, Crónica de tres casos, su libro recientemente editado por LOM Ediciones y que muy amablemente ha aceptado esta conversación con el podcast. Dauno, muchísimas gracias por esta conversación con los traficantes de cultura. Hola Humberto, y no, el agradecimiento es mío por poder conversar con ustedes, por poder estar en este espacio de difusión, de lectura, y bueno, contento de poder estar en esta instancia para hablar del libro y de las historias que hay detrás del libro, que son los hechos que ocurrieron precisamente en la revuelta del 2019. Aquí, siéndote absolutamente sincero, bueno, de los tres casos que relatas en el libro, recordaba, y lo tengo muy patente, el caso de Joshua Osorio, el muchacho Ujú. cuyo cuerpo calcinado apareció en los escombros de la bodega Kaiser. Bueno, uno que vive en Renca, por eso uno lo tiene más asimilado. Pero también ha sido también un ejercicio de memoria respecto de los casos de Alex Núñez y de Romario Veloz, y tomarlos también desde los parientes cercanos, los seres queridos que después de 5 años siguen en la lucha en busca de justicia. Y aquí hablar de la idea, cómo, na- cómo, na- cómo nace la investigación respecto a estas crónicas? Bueno, yo creo que nace en parte por lo mismo que decías tú al principio. Aquí, y lo que leía al comienzo, o sea, hay un intento, para mí, premeditado de instalar el olvido. Hay un intento de generar desmemoria, no solo sobre los casos de violación a los derechos humanos durante la revuelta, asesinados, traumas oculares, un poco olvidar la violencia represiva del Estado, sino que también esto es más bien consecuencia de un intento por reescribir la historia reciente y transformar una revuelta social, una manifestación masiva, democrática, donde estuvieron involucrados millones de personas, transformar eso en un escenario de delincuencia desatada, de violencia sin límites, irracional, cuando en realidad lo que había de fondo era, como te decía, manifestaciones que tenían demandas sociales muy concretas y que al día de hoy no son resueltas, como las pensiones, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese intento se ha instalado este tema del olvido, que no es un concepto general, sino que tiene valores concretos, que es el hecho de que hay muchos casos, y particularmente de asesinados, porque se ha hablado poco de los asesinados, muchos casos que se han olvidado, que la gente me ha comentado, muy similar a lo que decías tú. Oye, ¿sabes que se me había olvidado lo fuerte que habían sido estos hechos? Se me había olvidado tal o cual caso, y eso es producto de que estos casos no han estado en la palestra. ¿Para qué hablar? No sé, en los medios de comunicación tradicionales se olvidaron de que existieron estas situaciones judiciales, y eso se ha traducido en que en materia judicial las investigaciones y, para qué decir, las condenas han avanzado lentísimo. O sea, muy pocos casos hay condenados, en un par hay condenados, y en algunos hay investigaciones que están totalmente en momentos muy iniciales del proceso de investigación, ahora que se han cumplido más de 5 años de la revuelta. Entonces yo tenía esa impresión, esa visión, y creía que era relevante que se destacasen estas historias para no olvidar lo que ocurrió y no olvidar las luchas que dan sus familiares, porque finalmente este es un relato desde la perspectiva de quizás sus familiares más cercanos, dos madres y una expareja.
Bueno, la expareja, Natalia Pérez, la expareja de Alex Núñez, Mary Cortés, la madre de Romario Veloz, y de Solange Arias, madre de Yocho Osorio. Lo tocaste absolutamente, lo tocaste muy bien. Eh, y tomarlo también en cuenta con los medios de comunicación. Ya tocar a los asesinados por la revuelta ya era complicado para los medios tradicionales. O sea, ya era complicado tocar a las víctimas de trauma ocular, mucho menos iban a tocar a quienes fueron víctimas de agentes represivos del Estado. Claro, o sea, es un tema incómodo para ellos, porque, porque en el fondo, y yo creo que eso no lo digo yo, sino que lo retrata muy bien Karina Fernández, que ella es abogada del caso de Alex Núñez. Y ella dice, porque al final hay un pequeño anexo donde conversé con las abogadas de los tres casos, que además son también tres mujeres, y ella comenta que lo que la, el posible hecho de que hubiese justicia podría revelar no solamente que aquí había responsabilidad de los, comillas, psicópatas de turno, que fueron los agentes de carabineros que mataron a Alex Núñez a patadas, porque a Alex Núñez lo mataron a golpes, o sea, lo reventaron por dentro. Que exista justicia, que se determinen los nombres y que haya una investigación judicial seria, no solamente demostraría la clase de psicópata que eran esos personajes, sino que también demostraría la responsabilidad de mando tanto de las autoridades de carabineros, me refiero al ex general director de carabineros de aquel momento, el encargado de la seguridad pública en la región metropolitana, sino que también las responsabilidades políticas de quienes en ese momento eran gobierno y sabían que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, y aún así no hicieron nada y aún así le dieron manga ancha para que siguieran actuando las policías. Obviamente eso genera un cuestionamiento enorme porque yo creo que aquí hubo una decisión, no de los medios de comunicación solamente, sino que hubo una decisión de la política tradicional de decir, es mejor que esto quede en el olvido, pasar la página, dar vuelta a la página, vámonos al proceso constitucional, olvidémonos de las protestas, olvidémonos de los asesinados durante la revuelta y en última instancia garanticemos la impunidad. Porque yo aquí, bueno, yo soy muy crítico con lo que fue, como muchos sectores también lo son, muy crítico con lo que fue el acuerdo por la paz del 15 de noviembre. Porque ese acuerdo, además de desviar la fuerza de la movilización a un camino institucional controlado por los partidos tradicionales, además entregaba impunidad. E impunidad significa, en este caso en concreto, que estas familias tengan que sufrir lo que están sufriendo hasta el día de hoy. Entonces creo que estas son como en el fondo consecuencias y resultados de decisiones políticas muy conscientes de parte de la política tradicional. ¿Cómo fue el trabajo de investigación? ¿Cómo fue conversar con cada una, con las madres de con las madres de Romario y Joshua, hablar con Natalia? ¿Cómo fue el acercamiento? Y respecto, obviamente, de que, imagino, no debe haber confianza en los medios como para que alguien se acerque y te pida contar su historia y contar su verdad. Y la verdad, y obviamente no la verdad de los sectores políticos, no la verdad de los medios tradicionales, no, la verdad de ellas. Claro, yo creo que ahí se genera una especie de doble situación, porque por un lado, al haber tan poca cobertura de estos hechos, ellas tenían muchas ganas de conversar, de contar lo ocurrido. Y me decían, bueno, una de ellas me decía que le dolía mucho relatarlo, porque obviamente revivía por todo lo que había pasado, y no solamente porque era recordar, sino que también porque es una herida abierta. No hay justicia. Solamente en el caso de Romario Veloz hay condenado, pero hoy el condenado está en un regimiento militar apelando a la Corte Suprema. Bueno, pero entonces, por un lado estaba esta intención, estas ganas de conversar, de relatar lo ocurrido, de tener la oportunidad de contar tu historia, de contar su versión, pero al mismo tiempo eso era constante, perdón, combate con la desazón, con la desesperanza que luego de tantos años siempre se aparecía nuevamente en el sentido de pensar, chuta, quizá no voy a encontrar justicia, quizá me va a pasar como los detenidos desaparecidos, como decía Natalia, de hecho, que los familiares tuvieron que esperar más de 50 años para que existiese verdad y para qué hablar de justicia. Entonces ahí hubo un conflicto, un choque permanente, podríamos decir, pero ellas siempre tuvieron una gran disposición para poder conversar. Algunas de ellas las conocía previamente porque, bueno, yo participé activamente en temas de derechos humanos, fui querellado por el gobierno también, entonces algún vínculo teníamos y creo que
fue fuerte en última instancia, o sea, porque también uno recuerda también lo que ocurrió, y no solo recuerda, sino que se da cuenta finalmente de lo que tuvieron, por lo que tuvieron que pasar. Porque incluso gente que está más o menos involucrada sabe lo que pasó, sabe lo terrible que ocurrió cuando asesinaron a Romario, o lo que pasó en Renca, como decías tú, con los casos de Bodegas Kaiser, pero conocer en detalle lo que tuvieron que pasar las familias, el abandono por parte del Estado, la, la prepotencia de las autoridades con las cuales trataban a las familias, creo que eso es brutal, pero necesario de conocerse, necesario de saberse. Tu libro de uno me hizo recordar no el último, sino el penúltimo libro de Richard Sandoval, Amor te sigo buscando, respecto de Mm. que él también recoge familiares de víctimas de la dictadura. Quiero rescatar la fuerza de las mujeres, porque las mujeres aquí llevan una carga respecto de la búsqueda de justicia de sus propios muertos. Sí, eso yo creo que es muy relevante. O sea, yo digo al tiro, nunca fue mi intención que las tres protagonistas, las tres entrevistadas principales fuesen mujeres. Eso sencillamente se dio así porque ellas eran lo que tú decías, las principales luchadoras, las principales referentes de estas causas, de estas peleas, de estas batallas. O sea, ellas eran las que se echaron al hombro esta situación y todo lo que implicaba, es decir, sostener emocionalmente a las familias, coordinar las actividades de solidaridad, empujar por justicia, buscar y relacionarse con los abogados y las abogadas. O sea, toda esa carga simbólica, política y de vida, ellas la asumieron. Y yo creo que es un continuo. O sea, como tú decías, eso ocurre también con las causas de violación de los derechos humanos en la dictadura, ocurre también con causas de comuneros mapuches asesinados también. Entonces creo que ahí hay una continuidad del rol que cumplen en la lucha por justicia, por verdad, las mujeres y las mujeres más cercanas de los caídos, digamos, o de las caídas. Conversamos con Dauno Totoro Navarro, autor de Así mataron en octubre, Crónica de tres casos, editada por LOM Ediciones. Quiero salirme solo un poco del libro, solo un poco, Dauno, y hablar del camino editorial. ¿Cómo, cómo se da el acercamiento con LOM para con estas crónicas? Bueno, mira, yo hice un curso, un magíster en la Universidad Alberto Hurtado de escritura narrativa de no ficción. Y mi tesis, podríamos decir, era este proyecto que estamos acá comentando. Y bueno, después vino la parte de buscar algún tipo de editorial con la intención de poder publicarlo. Y yo sabía que LOM Ediciones tiene una colección específica del 18 de octubre, donde hacen ediciones de distintas temáticas relacionadas con la revuelta. De hecho, la colección se llama Colección 18 de octubre y el libro me tocó justo el número 18, así que más octubrista no podía ser. Y como yo sabía que ellos estaban con esta colección, me acerqué a ellos precisamente por eso, porque sabía que había una posibilidad y, bueno, tuvo una muy buena recepción, estuvimos ahí conversando con la gente del OM y finalmente lo decidieron publicar, lo cual agradezco también, pero fue bastante orgánico, bastante natural la llegada, porque ya conocía el trabajo que venían haciendo ellos, evidentemente. Y volviendo al libro, ¿cómo es buscar Me gusta hablar del tono, porque el tono del libro resulta absolutamente quizás, por decirlo de alguna forma, cariñoso, hogareño, como, como que tú quisiste abrazar a cada una de estas protagonistas respecto de la pena que están llevando y de la cruz que están cargando respecto de buscar justicia de sus propios muertos. Repito lo que dije en la pregunta anterior. ¿Cómo fue dar con el tono para la crónica? Sí, eso es un tema importante porque escribir sobre este tipo de cuestiones conlleva algunos peligros. O sea, uno se puede pasar a una cuestión muy de mucho llanto, de hablar y poner muy al centro el sufrimiento, y eso en última instancia demuestra que hay poca sensibilidad con quien está entrevistando en el fondo. Eh, o también está el riesgo de hacer una cuestión extremadamente eh, fría o seca que refleje poco como lo que ellas estaban pasando. Pero sabes que yo creo que ayudó mucho el testimonio de ellas, la forma en cómo ellas entregaron su testimonio, cómo ellas relataron lo que vivieron, eso me ayudó muchísimo. O sea, gran parte también es parte de lo que ellas me pudieron entregar, porque fue muy, encuentro que ellas mismas tenían un balance en su relato que ayudó mucho a la redacción de la crónica, tratando de buscar siempre este equilibrio entre
en última instancia, evidentemente, este es un libro de denuncia de lo que ocurrió y de la impunidad y de la violencia estatal. Pero era importante para mí tratar de relatar esto desde una mirada cercana y humana a lo que a lo que ellas vivieron, por lo que ellas pasaron y tratar de transmitir esas sensaciones que tuvieron, tratar de transmitirles a los lectores, a las lectoras, algo lo más íntimo en un sentido posible, porque creo que eso es lo que se sabe poco. Finalmente se quedan en cifras y en causas judiciales, pero poco en por lo que pasaron y por lo que pasan esas personas que tienen que enfrentar estas situaciones. ¿Cómo ha sido el uso político de la revuelta? Por el hecho de que, perdón, eh, respecto de que fue un movimiento bastante, fue ciudadano, más allá de partidos políticos de izquierdas y derechas, hasta el momento, y que obviamente un lado le convenía muchísimo y al otro no, hasta que un momento que al lado que le convenía muchísimo terminó no conviniéndole muchísimo y hoy día son en gobierno. ¿Cómo termina siendo el uso político de la revuelta hasta lo que tú dices, el silenciamiento de las víctimas? Sí, bueno, yo creo que esa es una cuestión que está en disputa. Creo que es una discusión muy relevante porque bueno, la derecha y el gobierno de Piñera siempre trataron generalmente, bueno, hoy de criminalizarlo directamente. En su momento igual tuvieron que dialogar con eso, no hay que olvidar que Piñera dijo, entendimos el mensaje, después de la marcha más grande de la historia, como se llamó el 25 de octubre del 2019. Pero ahora están claramente con una línea criminalizadora. Y por otro lado, quienes hoy son gobierno, bueno, ellos tomaron la decisión en un sentido, negar la revuelta, pero además ellos, yo diría que antes de ser gobierno, al momento de plegarse a la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, tenían muy clara cuál era su decisión, que implicaba que la revuelta no se desarrollase en todo su potencial, que toda esa fuerza se encauzara hacia los pasillos de la institucionalidad a través de los procesos constitucionales que vemos que ya ambos fracasaron. Y fracasaron no solamente porque ganó el rechazo y el en contra, sino que también porque las demandas de la revuelta están irresueltas. Las pensiones siguen siendo de hambre. Bueno, podemos hacer un largo etcétera de todo lo que hoy en Chile está irresuelto y que son las demandas que estaban expresadas en la calle en ese momento. Pero ellos tomaron esa decisión que, como te decía, impidió que la revuelta y ese proceso de movilización se profundizara, se expresara con mayor potencia, se desarrollasen las asambleas territoriales, las instancias de autoorganización que habían por debajo y que iban nutriendo la movilización. Entonces yo creo que hay una disputa de relato, de memoria, de qué fue lo que ocurrió, y yo creo que es una disputa que creo que de quienes nos ubicamos desde la confianza en la movilización, en que quienes reivindicamos también la revuelta, creo que ahí hay una disputa no solo del relato en ese sentido, de decir fue un movimiento amplio, democrático, masivo, legítimo, sino que también de decir, no olvidemos también que el Estado respondió así, respondió con mucha brutalidad y luego con consecuente impunidad. Y por lo tanto creo que eso nos tiene que permitir para prepararnos para el futuro. Resulta injusto respecto de las historias que relatas, quiénes fueron víctimas, porque cada una de ellas no tenía la cultura como la cultura política del trabajar en la calle, dejar los pies en la calle, en la búsqueda de, si bien simpatizaban con el movimiento, se vieron quizás en la encrucijada de estar probablemente algunos parados en el lugar peor indicado y terminaron cobrándose con la vida, con su propia vida. ¿Qué diferencia, qué viste en estas historias versus, se me viene la historia de quienes sí estuvieron en el movimiento, quienes sí estuvieron en Plaza Dignidad? Bueno, claro, sí, ahí hay una diferencia importante. Yo creo que lo que tú dices es bastante relevante. O sea, estos tres casos son, mira, Romario Veloz era la primera vez que iba a una marcha. Él no alcanzó a ni estar 2 horas en esa marcha y fue asesinado. Era gente que no tenía una cultura política de militancia, de activismo, de combatividad callejera, ni mucho menos, a diferencia de quizá algunos asesinados como tú decías, en la Plaza de Dignidad, como ocurrió con Cristian Valdebenito, Mauricio Fredes, quienes participaban activamente de las protestas. Ellos no.
Y yo creo que la intención de aquello era, primero, en un marco más general, mostrar que la represión estatal no discriminó. Es decir, golpeó muy duramente a quienes se manifestaron, golpeó muy duramente a quienes simpatizaban con las protestas y miraban desde lejos con cierta simpatía, y golpeó muy duramente también a quienes sencillamente iban pasando por ahí. Y creo que ese es un marco general que es importante de tener en consideración. Y en segundo lugar, estos casos fueron elegidos también porque uno podría identificar que en particular en los casos de muertos y de asesinados durante la revuelta, hubo tres formas que tuvo el Estado de matar, que fue a través de militares, a través de carabineros y en estos casos de incendios, donde aparecían cuerpos calcinados. Y creo que cada uno de estos representa de cierta manera esas formas. Porque el caso de Kaiser, por ejemplo, de las bodegas Kaiser, donde encuentran 5 cuerpos, entre ellos Yocho Osorio, no es el único caso de cuerpos que son encontrados y que son además en circunstancias muy extrañas, donde se cierra rápidamente la investigación, donde no se cierra el lugar del suceso, donde rápidamente el discurso oficial dice, no, estos eran saqueadores, sin mayor investigación. Bueno, hay una serie de patrones comunes. Y eso es lo que también se trata de mostrar. Y el otro hilo conductor o que une estos casos, y con esto cierro, es que, esto ocurre el 20 de octubre. Porque cuando se habla de la revuelta, del estallido, se habla del 18 de octubre, se habla del 25 de octubre o del 12 de noviembre, que fue el paro nacional, pero no se habla del 20 de octubre. Y ese día fue si no el más, uno de los días más violentos en cuanto a la represión estatal. Ese día, entre el 20 y el 21 de octubre, alrededor de entre 11 a 14 personas fallecieron, dependiendo de los conteos. O sea, es muy relevante. Además, bueno, fue el día además que Piñera dice que le declara la guerra al pueblo y que está en guerra con un enemigo poderoso, cuando se extiende además el estado de sitio al estado de excepción, perdón, a nivel nacional. O sea, ahí hay una característica muy importante. Y bueno, eso es también parte de lo que une a estas tres casos. Quiero citar algo que rescaté de un artículo de Interferencia, es una declaración de la madre de Yoyo Osorio, de Solange Arias. Cito: por ser pobres, nosotros tuvimos que aguantar que nos discriminaran como delincuentes. Y ahora la investigación de la Comisión Parlamentaria confirma las fallas de todo. Extraído del artículo Caso Kaiser, sin imputados a media década del hallazgo de 5 personas calcinadas en bodegas de Renca, de interferencia.cl. Aquí podemos hablar de discriminación, por ser pobre, por ser extranjero. ¿Hay mucho de eso en esta impunidad respecto a estos tres casos? Evidentemente, evidentemente. En estos tres casos y en prácticamente todos los casos de asesinados durante la revuelta. O sea, aquí prácticamente todos quienes fueron asesinados o que fallecieron pertenecían a sectores populares. Fueron en comunas periféricas o en regiones, y eso evidentemente también dificultó su acceso a la justicia por una cuestión de recursos, por una cuestión de discriminación, como decía Solange. Mary Cortés, ella madre de Romario Veloz, ellos son afroecuatorianos. Y ella reconoce muy claramente cómo fue discriminada, no solo por las policías, no solo por los equipos investigativos del Estado, sino que por los propios jueces al momento del el proceso judicial, digamos. Ella lo reconoció, ella lo vio, lo sintió, lo vivió. Entonces, eso es una cuestión transversal a todos los casos que abona también a la impunidad, porque existe claramente una discriminación de clase en última instancia, que es muy fuerte y ellas lo notan. O sea, Solange lo dice en ese artículo muy claramente. Y es porque lo vivieron. Y de hecho, con la facilidad con la que dan sueltos de cuerpo, salieron a decir las autoridades, las policías y las autoridades políticas, que en el caso Kaiser se trataba de 5 saqueadores. Esa fue una tesis que instalaron inmediatamente. 5 saqueadores que murieron producto de las llamas porque andaban robando producto o de la emanación de gases tóxicos producto del incendio. Eso fue rápidamente la tesis que asumieron las policías, los medios, las autoridades políticas, y eso lo hicieron en Kaiser, lo hicieron en el Contrumar, que se quemó también, en este momento no recuerdo de qué comuna, creo que La Pintana, en Arica también hay casos, en Valparaíso también, que cumplen con las mismas condiciones, pero finalmente lo que es transversal a todo eso es que hubo investigaciones totalmente deficientes para probar realmente lo que había ocurrido. A tu juicio, ¿cómo
¿Cómo el periodismo de la no ficción puede ser un vehículo de memoria respecto del caso de la revuelta del 18 de octubre? Bueno, yo creo que es fundamental. Mira, yo la verdad no, yo estudié historia, yo soy licenciado en Ujú. historia y no tenía una práctica de trabajo en periodismo, digamos, como de no ficción propiamente tal. Y creo que para mí fue muy como revelador en el sentido personal de la capacidad y la herramienta que significa el trabajo de no ficción. Creo que es muy importante porque tiene esa capacidad de relatar lo ocurrido. Y porque aquí este no es un trabajo de investigación periodística, no es un trabajo de sociología, de análisis sociológico, es un trabajo de lo que tú decías, de periodismo perdón, de no ficción. Es un relato, es una crónica, es como un registro de lo de lo que ocurrió desde la perspectiva de Mary, de Solange y de Natalia. Entonces creo que es importante y puede cumplir un rol muy importante el periodismo de no ficción o la no ficción en su sentido más amplio, porque es un retrato de lo que pasó, es un retrato de los hechos que ocurrieron cuando toda la prensa tradicional ha tratado de reescribir la historia, cuando la política tradicional ha tratado de reescribir la historia. Entonces creo que es un ejercicio también de memoria y de combate en última instancia, porque la memoria es una cuestión que está en disputa. Y creo que tiene que ver mucho con la historia finalmente. De hecho, muchos de los primeros historiadores fueron cronistas. Y yo siento que pueden ser relatos que queden en la historia. Y esperemos que así sea, no por este libro en particular, sino que por lo que ellas vivieron, por las luchas que ellas están dando, por lo que ocurrió en esos días que ellas muy bien saben que ocurrió porque ellas lo vivieron en carne propia. Que ya en los minutos que nos quedan de esta conversación, quiero obviamente destacar, como tú dices, este artefacto de memoria, porque qué, qué, qué lamentable que en 2024 estemos hablando que la memoria sea como un objeto de disputa para quienes están negando lo que ocurrió. No es como negando que yo no estuve ahí o si estuve ahí o que las víctimas son todas o que las más de 400 víctimas de trauma ocular son todo invento de la izquierda woke, como se dice, eh, porque la historia está ahí. Los que quieren dar vuelta a la página probablemente no van a no son capaces de tener la fuerza de un discurso para decir, porque no puedes dar vuelta a la página porque la historia está ahí. Vamos a seguir hablando de estos hechos. Hay gente que ya sale los negacionistas de quienes de quienes fueron de quienes sufrieron por la dictadura militar chilena. También están los que hoy hablan de que del famoso estallido delictual y un largo etcétera. Este es un artefacto de memoria tremendamente poderoso, hermoso bajo el punto de vista que son madres, son seres queridos que buscan justicia, que no van a parar, que van a seguir buscando justicia. No debieran buscar justicia en todo caso, pero también recordamos que Chile es un país un poquito injusto, y estoy siendo muy cariñoso con el país. Eh, Dauno, quiero darte las gracias por el tiempo, por la confianza. Sé que es bueno, también es un libro difícil de tratar, pero también difícil de tratar para cualquier medio de comunicación, pero también como traficantes de cultura hemos querido como hablar de Chile desde nuestros libros, de lo bueno y sobre todo de lo malo. Hablar de memoria, hablar de derechos humanos, reivindicar lo que ocurrió en el país, no hace 40 años, porque también lo hacemos, pero también hace 5 años. Tenemos que estar claros, las demandas de la revuelta social van a seguir ahí y van a estar ahí. Nadie las va a olvidar. Nadie aunque sea capaz de echarle tierra y dejarlas debajo de la alfombra, esas van a estar ahí. Y libros como el tuyo, por ejemplo, van a estar ahí para recordarnos que hace 5 años pasó algo horrible, que la gente se cansó y salió a la calle a pedir justicia. ¿Y qué les dio el Estado? Represión. Eso. Da uno reiterar nuevamente las gracias y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes. Bueno, nada, primero que todo, o antes que cierre, quiero agradecerte nuevamente, Humberto, por la oportunidad, Traficantes de Cultura, por el espacio. Creo que es muy relevante que exista este tipo de instancias para poder conversar de cuestiones que, como tú decías, a veces los medios no cubren, no quieren cubrir.
les incomoda, y eso también ha sido una pelea de que tenga presencia en lugares y por eso se agradece mucho el espacio, la conversación, más que agregar nuevos elementos, invitarle a la gente quienes estén viendo y escuchando el podcast a que puedan leerlo. En el fondo eso, que puedan leerlo, que puedan conocer esta historia, que puedan saber lo que han vivido Solange, Mary y Natalia, porque expresa también una parte relevante de la historia de Chile que no podemos permitir que se entierre, que se olvide, que se deje en el pasado. Entonces, esa es la invitación a que puedan leerlo. Está editado por LOM Ediciones, lo pueden encontrar en algunas librerías en Santiago y en regiones también. No tengo la lista exacta, pero recuerdo la librería Ulises, librería del GAM, Metales Pesado Alameda, librería Alma Negra también, pero también en la página, bueno, Busca Libre y en la página de LOM, ahí también lo pueden encontrar. Entonces, invitarles a eso, a que puedan leerlo y vamos a hacer una nueva presentación el 19 de noviembre. Así es que están invitadísimos también, invitadísimas a asistir. En mis redes sociales vamos a estar ahí publicando las coordenadas. Va a estar Claudio Nach, María Emilia Tillú, así que va a estar Juan Cristóbal Peña también y Solange Arias, la madre de Yocho. Así que va a estar interesante también esa conversación. Bueno, Humberto, tú estás cordialmente invitado también a esa instancia. Muy agradecidos, vamos a estar atentos al evento propiamente tal. A quienes nos están viendo y escuchando, conversamos con Dauno Totoro Navarro, autor de Así mataron en octubre, crónica de 3 casos, libro editado por LOM, quien muy amablemente accedió a la conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Dauno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.